Eh, el tema de hoy es el texto argumentativo. Como pueden ver en sus copias, porque ustedes tienen, primero les llegó el módulo virtual, ¿verdad? Y aparte de eso, este tema ustedes le sacaron copia la semana pasada, que lo íbamos a tratar era el lunes, porque la semana pasada ya estaban en respecto del ejercicio de lo que era la progresión temática. Bien, ¿me apoyan por favor? ¿Alguno lea lo que ve en pantalla, que es la definición de argumentar? Ricardo, ¿puede leer el concepto? Hola, profe. Ajá. Argumentar es presentar razones que sirven para defender o sustentar una idea u opinión sobre un tema específico. La idea que se sostiene en la tesis y las razones alegadas para defenderla son los argumentos. Ajá, muy bien. Mire acá lo que dice que es argumentar. Primero, cuando defendemos, sustentamos algo. Y la postura que tenemos para defender es la tesis. Las razones van a ser los argumentos. Y por supuesto, finalmente a lo que concluimos. Entonces, eh, un texto argumentativo tiene que tener, si no argumenta, si no tiene cómo sustentar esa postura, digamos, podríamos tomar como ejemplo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Una manifestación, si tuviéramos que redactar cuál es el propósito de la manifestación, primero hay que colocar la tesis, es decir, la idea que nos ha unido como panameños para hacer una denuncia de algo que se está dando. Podríamos titularlo como ¿qué beneficios tienen las minas para los panameños? O podríamos buscarle un título más interesante o un postulado más interesante. ¿Qué pasará después de 20 años en Panamá si estas minas se explotan? Entonces, eso sería la tesis y luego los argumentos que yo voy a colocar, lo que se está dando ahorita, lo que puede pasar de aceptarse todo este contrato, positivo o negativo, y luego de mi postura de cómo debo yo convencer a las personas, ¿no? Si lo que yo quiero es que no se cumpla el contrato, yo tengo que poner de forma objetiva razones de la parte geológica de nuestro país, donde puede ser afectado el territorio panameño. Entonces, con esas razones yo debo convencer al lector. Entonces, vemos que el texto argumentativo tiene eso. Lean, por favor, creo que está Siller allí, ¿verdad? El siguiente párrafo. Hola. ¿Cuál parte, profe? El segundo párrafo. Dice, el fin de un texto argumentativo es conseguir que el lector aceptable como válida la tesis planteada por el autor. Para lograr dicho objetivo de manera eficaz, se debe emplear argumentos lógicos, racionales y se puede apelar a los siguientes recursos. Siga. Ejemplos o comparaciones que sí mismo pueden constituir un argumento, datos o formación objetiva, extra- extraída de estadísticas, enciclopedias o libros especializados. Ah, ok, Ya, ok. mira acá, hasta ahí. Ajá, mira acá lo que dice. Para conseguir que el que lea mi escrito vea como válida la postura. Recuerden, ¿qué pasará con Panamá después de esos 20 años de extracción minera? Se podría hacer la tesis, ¿verdad? Y algunas cosas ahí que se le podría agregar. Yo tengo que argumentar si lo que yo estoy diciendo que es una posición negativa de lo que puede ocurrir, tengo que traer ejemplos. ¿De dónde? De otros lugares donde se ha dado la explotación minera al máximo, porque si ven, hay un mapa geográfico que se está presentando de cómo, de qué lugares van a extraer en Panamá. Y me comentaba Ale esta mañana que casi que es todo el territorio panameño, ¿no? Entonces, colocar primero un mapa para que vean los lugares que van a ser extraídos, donde se va a dar la explotación minera,
Posteriormente, buscar información de otros países donde se ha dado la extracción minera. Tendríamos que traer, por ejemplo, el país de Congo, el país Congo que queda en una parte del África, donde ha sido el país mayormente que ha sido explotado, ver cómo está el país, notar que hay pobreza extrema, cuando hay un país que ha sido tan explotado porque tiene tantas ricas de diferentes materiales. Entonces, todas esas comparaciones las tengo que traer para que el que lea mi escrito vea por qué yo digo si es o no recomendable este tratado y cuáles serán nuestras consecuencias. Entonces, los datos, información objetiva, aunque estemos o no estemos de acuerdo, como es un texto argumentativo, yo no podía poner mi postura, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que el lector, a través de lo que les voy explicando, a través de la información que voy proporcionando, a través de los datos objetivos, estadísticas claras y reales de lo que está pasando, lo que ha pasado en cierto territorio, en comparación con lo que está ocurriendo en nuestro país, el lector mismo pueda comprobar y llegar a una conclusión. Así se debe darse un texto argumentativo. Bien, lea, por favor, creo que llegó Michelle, ¿verdad? Michelle, lea lo que sigue allí, en el tercer párrafo. Voy subiendo, mucho. Recuerden que esto está en el módulo que les envié por el correo y a su vez, este era el tema que íbamos a dar el lunes, este lunes 23 que no pudimos dar clase. Adelante, Michelle, por favor. ¿Cuál, profe? Donde dice el texto argumentativo puede referirse. ¿Ah? Después de lo que leyó Siler. Ajá. Disculpe, profe. El texto es el que está abajo de datos. Sí, correcto. Ajá. El texto argumentativo puede referirse a diversos temas relacionados con el entorno, las razones que llevan a una persona o un grupo a actuar de determinada, Forma. espérese, profe, que está medio borroso, que Ajá. uso lente, profe. Ajá. Forma la causa o las conversaciones de un fenómeno Ajá, o la social. consecuencia, sí. Mire que de verdad Estructura, ya está, hasta no, ahí, no, profe. no he terminado. Ahora Ah, solamente voy a hacer una pausa aquí. Si ven, esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de la situación ahorita mismo en Panamá. O sea, nos queda perfecto para este tipo de texto. Porque dice que llevan a las personas, un grupo, a actuar de determinada forma. Porque en realidad lo que se quiere convencer para que la persona actúe, ya sea a favor o en contra, porque te ha permitido a ti analizar de forma profunda una situación social y nacional en este caso, ¿verdad? Ahora sí, lea la estructura. voy. Dele, Estructura. Los temas argumentativos. los textos. Ajá. Ay, verdad. Los textos argumentativos constan de tres elementos básicos: la tesis, el cuerpo de la argumentación y la conclusión. Ajá, exactamente. Eso es lo que ustedes van a reconocer en el taller que ustedes van a ver posteriormente. A ver, vamos a ver qué dice la conclusión. Ah, ok. Nos vamos a la tesis. Yo también estoy sin lente, lo perdí, no me acuerdo dónde lo dejé esta mañana. A ver, vamos a darle oportunidad. Creo que llegó también Lean, ¿verdad? Lean, lea ahí lo que es la tesis. Hola. Lean. También creo que vi a María. María, ¿puede hablar? Hola, Ah, bueno, buenas tardes, profe. Sí, sí puedo hablar. léame allí la estructura, que es tesis, cuerpo y conclusión. Ok. La estructura son los textos argumentativos, constan de tres elementos básicos: la tesis, el cuerpo de la argumentación y la conclusión.
La tesis es la idea básica que se defiende. Se presenta de forma concisa y clara en la introducción. El cuerpo de la argumentación es el conjunto de argumentos que apoyan la tesis y de argumentos en contra. Estos se rebaten o se aceptan en parte. La conclusión es la parte final. Se extrae a partir de los argumentos expuestos, con lo que se refuerza la tesis inicial. Aquí hay que corregir algo. Estos se debaten, pero parece que puse rebaten y no lo noté y ahora está en PDF y hay que cambiarlo de alguna manera. Pero ustedes ya saben que se debaten. Ok, como lo leyó allí claramente María, la tesis la encontramos mayormente en la introducción. Quiere decir mayormente, pero hay excepciones. Acuérdese que para un buen escritor, él lo puede poner de otra manera, pero mayormente lo vamos a encontrar al inicio, en la introducción. Y luego en el cuerpo de la carta, lo que nosotros hemos conocido como desarrollo, va a estar las razones, que son los argumentos. Finalmente, está la conclusión o cierre del texto, donde está la parte final. Recuerden que la conclusión siempre muestra una manera de repetir lo que ya se ha dicho, pero con otras palabras. Eso que le llamamos la síntesis de todo a partir de los argumentos expuestos. ¿Por qué pensamos de esa manera? O regularmente decimos, como ya se ha mencionado, efectivamente, si habláramos de la contaminación global, diríamos, efectivamente la contaminación global es un hecho que si no actuamos de forma adecuada, no podrá ser reversible. Podríamos cerrar una conclusión así, ¿verdad? Y aportar ciertas cosas que ya se han mencionado de acuerdo a las investigaciones, porque en el cuerpo del documento, el cuerpo del texto argumentativo, tiene que estar basado en investigaciones científicas o evidencias, como decíamos, ejemplos o comparaciones de otros lugares. Bien, la actividad 1 es formativa, la actividad 2 es la sumativa, así que la actividad 1 la vamos a trabajar juntos. Vamos a ver acá. Alguien que lea el párrafo, que es cortito, por cierto. A ver. Hola, ¿quién me falta? Que no haya leído. Cualquiera, profe, o Ah, usted va a decir. sí, cualquiera puede leerlo, porque no los estoy viendo ahorita mismo. La actividad número 1. Ajá, Identifica la tesis y los datos de diferentes argumentos que se encuentran en su contexto argumentativo. La gripe A1H1 se ha convertido en los últimos meses en el terror de jóvenes y adultos. Lamentablemente, los medicamentos asociados a esta enfermedad están agotados en las farmacias y los consultorios públicos han colapsado. No obstante, parece ser que no existe una solución concreta al problema. Ciertamente, esta lamentable situación tiene su causa en las malas políticas públicas relacionadas con la salud de los ciudadanos. ajá, muy bien. Vemos aquí que encontramos una situación científica médica, que está hablando de una gripe. La gripe es considerada un virus, ¿verdad? Pero cuando este virus se apodera de una gran cantidad de personas, entonces estamos viendo que podría darse lo que es la pandemia es lo máximo, es una epidemia. La epidemia, después del virus viene la epidemia, y cuando la epidemia no es controlable, se vuelve pandemia, como nos pasó con el COVID, ¿verdad? El COVID-19. Y entonces tenemos acá que la gripe A1H1 en Panamá en algunas ocasiones se volvió epidemia, no pandemia, que fue controlada y desde ahí ha sido controlada con las inyecciones periódicas una vez al año para evitar estos brotes grandes de este virus que es la gripe. Como vemos acá, hay una postura.
en la postura, a ver, ¿quién lo reconoce? ¿Cuál es la postura que presenta este párrafo? No está completo, está resumido, así que, pero ¿cuál es la postura que presenta este párrafo? Profe, la postura quiere decir como, ¿de qué se trata? Sí, podríamos decir de lo que se trata o lo que se está sustentando allí. ¿Cuál es la idea principal para ahí desarrollar entonces las razones o los argumentos? Sí. ¿Qué nos dice? Bueno, Ajá, bueno, ¿cómo al se dice? principio dice que la gripe se ha convertido en los últimos meses el terror de jóvenes y adultos. Ajá. Es lo que dice. Si ven, allí está, ¿verdad? Lo primero, no se puede controlar la gripe. Por eso es que la gripe se ha convertido en estos últimos meses en el terror de jóvenes y adultos. Ahí está la postura, está la tesis. Pero tenemos que saber por qué. ¿Por qué se dice que se ha convertido en el terror? Cuando uno escucha la palabra terror, algunos pensarán en monstruos o en cosas que uno no puede controlar, fenómenos, qué sé yo. Entonces, ahí está la tesis de este párrafo. Tenemos que encontrar el por qué se dice que es el terror para, cuando hablamos de jóvenes y adultos, lo único que faltó aquí es agregar niños, jóvenes y adultos, para decir que es toda la población. Es más, podríamos haber dicho eso. En los últimos meses, el terror de la población. ¿Lo ven? Para sustentar eso, entonces vamos a encontrar las razones. ¿Cuáles son las razones? Primero, lamentablemente, recuerda que esto es lamentar. El lamentar así es un verbo infinitivo. Pero a su vez, si yo lamento, o él lamenta ahí, y agregarle la posición mente, lo vuelve adverbio. Entonces dice, lamentablemente, se volvió adverbio, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto más que todo es un conector. ¿Se acuerdan cuando le hablábamos que en el texto, en lo que era la progresión temática, que hay palabras que se utilizan, o sea, los conectores, y eso lo dimos en cuarto año, que me sirven a mí para iniciar un escrito? En este caso, esa palabra es un adverbio, pero que primero sale como algo que no puedo evitar. Cuando usted dice que algo que no puede evitar, usted dice, lamentablemente, se fue la luz y no me pude conectar. Es algo que usted no pudo evitar. Entonces, pero aquí dice, lamentablemente, para introducir el siguiente enunciado, dice, los medicamentos, dice, asociados a esta enfermedad están agotados en la farmacia. No son todos los medicamentos que están agotados. ¿Cuáles son? Los que están asociados a la enfermedad. Por eso es que lamentablemente, mire que ese adverbio yo lo podría poner en medio. Los medicamentos asociados a esta enfermedad, lamentablemente están agotados. También lo podría reemplazar por la palabra tristemente. ¿Lo ven? Un adverbio que lo puedo poner al inicio para introducir el enunciado, pero que tiene referencia en el sentido que es decir algo que uno no puede evitar o algo que acontece sin no deseado, no deseado. Y en este caso, lo no deseado es que los medicamentos, sabiendo que hay una enfermedad, un brote de esta gripe, contra eso no tenemos medicamentos. Entonces, ya vemos la primera razón por qué esta enfermedad en los últimos meses ha sido el terror de jóvenes y adultos. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ajá. Ahora vamos a otra situación. ¿Cuál es la otra situación? Dice, mire que son dos situaciones, nos damos cuenta porque están unidas. Este enunciado tiene dos partes. La primera parte que habla de los medicamentos agotados, los medicamentos que necesitan las personas que tienen gripe. Están agotados en la farmacia. Cuando uno entiende que están agotados en las farmacias, ya sea privadas o del Estado. La otra parte del escrito dice, y los consultorios públicos han colapsado. Casi como pasó con la pandemia, ¿se acuerdan? No había cómo atenderlo, no tanto en los consultorios, sino en los hospitales, para la gente que caían enferma, que necesitaban cuidados, no había cómo atenderse y estaban hasta, digamos, un momento que hasta los médicos estaban enfermos y el personal ya no aguantaba más por
fue muy pesado para ellos, largas horas de trabajo, sin descansar, y los pacientes aumentaban. Este es lo mismo que dice aquí. Dice, los consultorios públicos han colapsado. ¿Por qué dice consultorios públicos? Porque la gripe se atiende primeramente, ¿dónde? En las consultas generales, es decir, médico general. Entonces, estos consultorios que abarcan sobre todo lo que es lo que son los centros de salud, son consultorios públicos, también lo que es el Ministerio de Salud que está en nosotros, aquí en Chorrera sería el Hospital Solano, Nicolás Solano, que es para todo público, para la gente que no puede pagar un centro privado. Y si nos vamos para Panamá, está el Santo Tomás. Y también estaría el seguro para aquellos que pagan un seguro, pero tampoco es el seguro, la Caja de Seguros Sociales para atención privada. Van todos los asegurados, que somos una gran cantidad. Entonces, aquí en este párrafo nos están presentando dos razones. ¿Por qué decimos que esta gripe se ha convertido en el terror? La primera, no hay medicamentos asociados a esta enfermedad. Están agotados. La segunda, los consultorios públicos han colapsado. ¿Eso dónde lo tenemos que colocar? En la parte donde dice dato. Dato en este cuadro significa argumento. Argumento 1, argumento 2. Y la tesis ya sabemos cuál es. ¿Qué nos queda entonces? Dice, no obstante, un conector que tiene que ver con el resultado de lo que se ha dicho, pero viene un aporte. Dice, no obstante, parece ser que no existe una solución concreta al problema. Nuevamente estamos ante ¿verdad? Otra afirmación. Esta afirmación la tendremos que colocar en la parte de datos también. No obstante, parece que no existe una solución concreta al problema ¿de qué? De la gripe A1H1. Y finalmente, aunque no está el cuadrito de la conclusión, debe estarla allí. El cuadrito de la conclusión dice, ¿a qué llegamos? Bueno, ciertamente, después de haber visto todo esto, ciertamente esta lamentable situación, nuevamente se repite lamentable, ¿verdad? Porque nadie quiere eso. Esta lamentable situación tiene su causa ¿en qué? En las malas políticas públicas relacionadas con la salud de los ciudadanos. Esa sería la conclusión. ¿Lo vieron? Bueno, Sí, profe. algunos Solo, decían que solo, le, ajá, solo le faltó la conclusión en vez de datos, ¿verdad? ajá, sí. La conclusión falta ahí y hay que agregarle en el cuadrito y ya tenemos eso ahí. Como ven, algunos podrían agregar ahí en vez de desde no obstante, porque ahí ya se está afirmando. Así que podemos, desde no obstante, parece que no existe una solución concreta al problema. Desde allí vamos a marcar la conclusión, porque es a lo que se llega, ¿no? Y la otra. Entonces tenemos dos conclusiones ahí o dos enunciados para la conclusión. ¿Preguntas? ¿Para cuándo es ese taller, profe? Bueno, el taller debería ser, si estuviéramos en clase, tendrían que entregarlos el lunes, así que lo hacemos igual. Y el que lo tiene antes, lo manda igual por el correo. Este es el formativo. Vamos a ver el sumativo. Así, dice que me estoy terminando sin, me está acabando el tiempo. Nosotros Profe, por ¿cuál sería ahora, la tesis? diga, ¿Cuál sería la tesis, profe? la de la gripe, donde dice la gripe A1H1 se ha convertido en los últimos meses en el terror de jóvenes y adultos. Esa es la tesis. Y nada más son dos datos, profe. Ajá, sí, son dos Ya. datos. Le cambiamos la palabra a la última de datos y sería entonces la de la conclusión. Vamos a ver, este es el formativo, como les dije, el que acabamos de ver. Ahora está aquí el sumativo. Así como hicimos, claro que les doy puntitos también por el formativo, porque los que no están acá, ¿verdad? Y entonces, este sería el sumativo. Hay que leerlo todo y encontrar cuál es la postura. Acá la postura está entre líneas, así que hay que leerlo con calma y decir, en realidad, ¿qué es lo que opina el lector sobre
la escuela y la formación en las escuelas, que es el tema que está aquí presente. Aquí es que van a aplicar lo mismo. Aquí abajo está el cuadrito, como ven. Ajá. A ver. Aquí está tesis, dato y conclusión. Aquí sí está mejor el cuadro. La tesis ya la extraen, los datos. Si la conclusión abarca mucho, lo hacen en el cuadro en una página aparte, porque eso no creo que les dé espacio para escribir ahí. En una página aparte ya saben que ese es el cuadro y agregan la información. Si es muy extensa, también pueden utilizar los puntos suspensivos entre de donde empieza a donde sale y me marcan acá, por ejemplo, en el párrafo 1, aunque eso está todo unido, porque tratando de ocupar menos espacio en lo que fue el módulo, pero podría, si el enunciado está muy extenso, pueden colocar los 3 puntitos suspensivos. Si hubiera estado separado los párrafos, le hubiera dicho el párrafo 1 y empezaban, o así, pero no se puede realmente. Bien, eso por un lado. Son 2 tareitas que tengo que dejarles para poder avanzar un poquito. La otra tarea es mucho más fácil porque está en el módulo. Nuevamente es sobre los signos de puntuación. Sería ahí aparece como el tema 6 del módulo que les envié. A todos les llegó el módulo, ¿verdad? Profe, yo todavía no lo he descargado, eso es lo que le iba a preguntar justamente. Así que ahorita lo veo para ver si me llegó yo. Ajá. Entonces, en el tema 6, creo que la página, según esto, es la página 15. En la página 15 del módulo está el tema de los signos de puntuación con sus reglas. Luego está un taller formativo. Ese no es el que me van a mandar. Ese lo quería revisar, si es posible, el lunes. Y ya entonces les toca a ustedes el mismo lunes hacer el sumativo, que es este que está acá. El sumativo aparece en la página, ay Dios, no veo los lentes, creo que dice 18. Entonces, lo leen el taller, hacen el formativo y hacen el sumativo a lápiz como práctica. Entonces, el día lunes, el formativo, yo voy a revisar el formativo y ya entonces ustedes ese día, con la explicación, revisan el sumativo y lo entregan ese mismo día por el correo. Si esto se ha arreglado, bueno, en clase revisamos el taller igual y luego entonces ese mismo día hacemos el sumativo allá. ¿Quedó claro? Sí, profe.